Un saludo a todos los que nos ven o escuchan. Mi nombre es Gabriel Golzer, presidente de Alum USB, y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestra serie Conversando con USBista. Hoy es un episodio muy especial por varias razones. Hoy nos acompaña el profesor y secretario de la Universidad Christian Puig. Es importante acotar antes de que comencemos que este video y audio los podrás encontrar en nuestro canal de YouTube, así como también en formato podcast en plataformas como Spotify, Google Podcasts, entre otros. Terminando este inciso publicitario, procedo a dar una breve introducción del profesor Puig, cuya carrera académica es bastante extensa. Primero se gradúa de ingeniero de materiales, opción polímeros, en 1988, y si no me equivoco es corte 83, carné 83, correcto, Ujú. profesor. E Así es, ingresa, Gabriel. ¿Cómo no? ingresa como profesor de la Universidad Simón Bolívar en 1988, correcto. Correcto, correcto. Así recién salido del horno. Y bueno, obtiene su PhD en la Universidad de Bristol en Reino Unido en 1994 y tiene decenas de publicaciones científicas en el área de polímeros con cientos de citas. Dentro de la USB, y voy a tratar de ver si abarqué todo, entre 1996 y 1998 fue jefe del Departamento de Ciencia de los Materiales. Luego fue miembro de la comisión que integró el sistema de evaluación de la carrera de Ingeniería de Materiales. Y vamos a hablar un poquito de eso y de otra comisión que viene por ahí. En 2001 pasé a ser profesor titular y en 2003-2004 fue miembro de la comisión de la Coordinación de Ingeniería de Materiales encargada de unificar las opciones de la carrera de Ingeniería de Materiales. Luego, en 2004-2006 fue coordinador de Ciencias Aplicadas e Ingeniería del Decanato de Investigación y Desarrollo y luego de eso, de 2006 a 2009, director de División de Ciencias Físicas y Matemáticas. E inmediatamente luego de eso, en 2009, fue electo secretario de la Universidad Simón Bolívar. Y por esa época fue que nos conocimos. Así Y es. en 2014 pasa a ser profesor jubilado del Departamento de Ciencia de los Materiales, pero sigue siendo secretario de la universidad. Y para el momento que esta entrevista se publica, de que salga al aire, es nombrado ya profesor emérito de la Universidad Simón Bolívar, máxima distinción de un profesor en nuestra alma mater. Felicitaciones, profesor. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a Luz, a la Junta Directiva, a ti como presidente. Chávez, estoy muy agradecido por esta entrevista. Bueno, no, gracias a usted por su tiempo, profesor. Y bueno, vamos a comenzar desde el principio. ¿Cómo y por qué escogió la Universidad Simón Bolívar para su carrera universitaria? Muy bien, muy bien. A ver, bueno, yo soy nacido en Argentina, ¿no? Mi familia emigró en la década de los 70. Y primero vino mi padre, después vino yo al año y después el resto de la familia, mi madre. Ahí estudié. Mi padre trabajó en la Universidad Simón Bolívar, era profesor del Departamento de Ciencias Sociales y investigaba en el Instituto Alto de Estudios de América Latina. Hacía sus actividades de investigación, sus artículos, sus libros. Mis hermanas también estudiaron en la Simón Bolívar, una es arquitecta, Carolina es ingeniera de computación y Germaine es arquitecta. O sea, que hay una. Y mi mamá también trabajó en la Universidad Simón Bolívar como en el Instituto de Altos Estudios de América Latina. Así que realmente hay una relación con la Simón Bolívar desde antes que yo ingresara, ¿no? Recuerdo yo siendo estudiante en Liceo Andrés Bello, ahí en Caracas. Caracas ya iba a la Universidad Simón Bolívar a hacer actividades deportivas, o sea que y, y bueno, vino el momento del examen de admisión y ahí apliqué en el Liceo Andrés Bello. En aquel momento recuerdo que hubo profesores o eran estudiantes de carrera que iban al liceo a dar como charlas, mostrar las oportunidades de estudios en la Universidad de Simón Bolívar. Y la verdad que esa actividad fue muy importante para mí, porque en ese momento hablaron de polímeros. Entonces, la verdad que, bueno, era como ya ahí hubo como una relación con la Universidad de Simón Bolívar, inclusive antes de ingresar. Exacto. Entonces, Y bueno, profesor, de ahí viene
Más que con cualquier otra universidad. Yo creo que fue la única, ni la central, ninguna otra, no. Lo mío era la Simón Bolívar. Era como, si no pasaba, si no entraba por el examen, yo no sé qué hubiera estudiado. Sí, porque venía de familia la cosa, ¿no? O sea, ya era una tradición Sí, familiar sí, casi. sí. Había una cosa ahí, pero sí, 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 sí. Y bueno, Así. mencionó la charla que fueron estudiantes de la Simón Bolívar a hablar de las carreras en el liceo. Ahí fue cuando dijo, polímero, eso es lo que yo voy a hacer. Y eso fue lo que lo llevó a ingeniería de materiales, específicamente a la opción polímero, ¿correcto? Sí, bueno, tú sabes que uno coloca como tres opciones, uno colocaba como tres opciones, y entonces yo creo que también coloqué ingeniería de computación, porque era la carrera en ese momento, coloqué polímero y no recuerdo la tercera. Mi hermana estaba estudiando ingeniería de computación en ese momento, entonces sí, computación y polímero. Ya yo en química orgánica, en quinto año, ¿no? Bachillerato, entonces a uno le dan, había un tema de polímero y la verdad que creo que ahí también hubo como una semillita, pues. O sea, había como un gusto ahí, algo ahí, una semillita pequeñita ahí, que cuando entró a la carrera, bueno, eso se despertó, pues, se creció. Sí. Y según tengo entendido antes, porque ya cuando yo entré a la universidad no era así, que uno primero estaba en el ciclo básico y después de que terminaba el ciclo básico era que escogía a dónde iba el resto de los 4 años de su carrera y esa iba a ser su carrera, ¿no? Entonces, luego de escoger ingeniería de materiales, opción polímero, ¿cuál fue la materia que dijo, sí, esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida profesional? Eh, para mí hay dos asignaturas que fueron las primeras que vi, que es Polímeros uno, que era la parte de síntesis de polímeros, que me la dio la profesora Lenny Márquez, ¿no? Y luego la asignatura Propiedades Físicas de los Polímeros, de los polímeros, que me lo dio el profesor Feijó, recordado profesor Feijó, que falleció en el 2020, Sí, no hace mucho. Y la verdad que esas dos asignaturas, uno, bueno, yo creo que no había empezado el trimestre, ya yo la estaba estudiando de antes. O sea, era wow, como que era un gusto por los temas. Y bueno, la pasión que le dedicaba el profesor Feijó a sus clases y la profesora Leni con la parte de síntesis, el peso molecular, todo eso, bueno, la verdad que lo estudiaba. Nos mandaban a leer los textos y uno los leía y eran, bueno, eran temas en inglés, ¿no? Toda esa parte bibliográfica era en inglés y uno se enfrascaba con eso. Y los sábados subíamos a la sala de lectura de ingeniería material, a estudiar los compañeros y tal, y nos poníamos a jugar. Sí, yo creo que ahí esas dos asignaturas fueron muy importantes, que eran las dos y primeras asignaturas específicas de polímeros. También todo el tema de química orgánica, que había que química orgánica uno, química orgánica 2, ¿no? El profesor Lubkowski, la profesora Adams, que me las dio. También, sí, había un gusto por esa parte. bueno, ya que si gustaba de química orgánica, yo creo que ya eso era el primer paso, el- porque no todos, yo también vi química orgánica y digamos que no la disfruté tanto. Ajá. Además del fútbol, ¿alguna otra actividad dentro de la universidad fuera de las clases? La verdad que me dedicaba, no, mis estudios y jugaba fútbol en la universidad, jugaba fútbol en equipos de afuera, entonces la selección de la universidad, donde íbamos a los juvines, entonces creo que me concentré en eso, en ¿No? esa actividad, el entrenador de la universidad, que era Fafá, siempre el grupo de jugadores. La verdad que fue, bueno, uno recuerda con mucho cariño todo eso. Claro. Bueno, y un poco, esto es como un recuento cronológico. Entonces, bueno, ya termina su carrera, se gradúa. ¿Y qué hizo? Que casi inmediatamente
sí, sí, era profesor de la universidad, que no pensara, bueno, voy a ir, no sé, a PDVSA o a otro, a la industria, que lo llevó a esa decisión que algunos podrían llamar prematura. Sí, sí. Para esa fecha, octubre 1988, entonces yo había hecho no había hecho pasantías. Los ingenieros materiales podemos hacer tesis o podíamos hacer pasantías con un compañero, el ingeniero Carlos Cárdenas. Entonces me comentó para hacer una tesis y entonces la comenzamos a hacer, creo que era a principios del año 88. eh, nos dedicamos a hacer la tesis. Con el tutor era profesor Saúl Guerrero, ¿no? Que era profesor de la universidad, después él se fue para Internet. Eh, y nos dedicamos a hacer un tema de propiedades de CRIP, de PVC plastificado, ¿no? Toda la medición de extensión de las muestras. Y creo que eso fue como decisorio. Yo me integré a esa parte de investigación, teníamos que, el laboratorio estaba en el edificio de química, ahí donde el profesor Guerrero tenía su laboratorio, en la planta baja, y ahí hicimos todo nuestro experimental, la parte experimental de determinación de formaciones, y eso requería muchas medidas, porque había que ir recogiendo medidas con el tiempo, largos tiempos, porque eran propiedades de CRIP, materiales que se formaban bastante, porque era PVC plastificado, polipropileno plastificado. Entonces había que dedicarse con mucho tiempo, distintas horas, distintos días, y lo hice la verdad que lo hacía con mucho, no, lo hacía con gusto, lo hacíamos con gusto. Y luego la parte de búsqueda de información científica, ¿no? Eso de ir a buscar artículos, que en aquellos años no es que uno iba al internet y descargaba sus artículos, uno iba a la hemeroteca de la universidad, que en aquel momento estaba ubicada, me acuerdo, en el edificio MIS, planta baja. Uno entraba al MIS, planta baja, ahí a la izquierda, ahí estaba la hemeroteca en ese momento. Y yo me fajaba ahí a ver los artículos y siempre tratando, sabes que un artículo hace referencia a otro artículo y, ¿no? Anterior, y entonces yo iba y buscaba el otro artículo, entonces, y ahí me quedaba revisando. Entonces, me parece que era como, la verdad que era cuando ya culmina la tesis, la profesora Leni, la profesora Gladys Ronca también fueron jurados, eran profesoras del Departamento de Ciencias de los Materiales. En aquellos años de los 88 hubo una huelga de profesores por la parte de las normas de homologación. Eso es como febrero, marzo 88, abril, por ahí, hasta que se resuelve ese tema. Hubo renuncias de profesores, o sea que la universidad enfrentó ahí una situación difícil con éxodo de profesores, los salarios, el tema salarial. Y entonces, bueno, el departamento justamente abrió concursos para profesores, el departamento de ciencias de los materiales, profesores instructores, ¿no? Que con un título de pregrado pueden optar. Y la verdad que, bueno, me comentaron del concurso de profesora de dedicación exclusiva y no lo pensé mucho. La verdad que se me había dicho de una oportunidad de empleo en una empresa transformadora de plásticos para que elaboración bolsa, pero no me llamó la atención. Me fui por esta parte de la academia, de la academia. La verdad que el tema de investigación y enseñanza también, o sea, ya yo era preparador de laboratorio con el profesor Mario Grimao de polímeros, entonces él me había dicho de que fuera su preparador en laboratorio, o sea que tenía esa parte, esa experiencia de apoyar al profesor en las asignaturas de laboratorio, que también me gustó, preparar todas las prácticas, interactuar con estudiantes. Así que sí, creo que ahí se conjugaron los dos aspectos, enseñanza e investigación, sí, me estaba motivado a seguir. Y se presentó la oportunidad con el concurso de credenciales en el departamento. Pues se alinearon las estrellas. Y luego de eso, entonces, viene el doctorado, ¿no? Se En, alineó. en, en Bristol. ¿Cómo fue esa experiencia en Reino Unido allí? Y, y bueno,
cómo el pregrado en la Simón Bolívar lo preparó para eso, ¿no? Sí, cuando ingresó al departamento, el Departamento de Ciencias Materiales tenía una política departamental, ¿no? Una política desde su fundación como departamento por el profesor Joaquín Lira Olivares, ¿no? Que en paz descanse, que él había establecido desde sus inicios, como que los profesores debían formarse a nivel de doctorado. ¿No? Y entonces justo en esos años se estableció, había como un convenio entre la Universidad Simón Bolívar y Funda de Acucho para formar profesores de la universidad. Y hubo un grupo de profesores en los cuales tuvimos la oportunidad, con la Dirección de Desarrollo Profesoral, que estaba la profesora Sunin de Arenas, que era que llevaba todo ese programa, de participar, ¿no? Hubo varios colegas, profesores de distintos departamentos que participamos, y entonces se nos presentó la oportunidad de poder formarnos a nivel de doctorado. Y entonces efectivamente fuimos a Bristol a un departamento de física, ¿no? Yo, ingeniero, departamento de física, eh, pero había habido una relación previa en el departamento de física y ahí había varios grupos de investigación y uno de los grupos era el grupo de polímeros, el grupo de física de polímeros. Entonces, había habido una relación porque el profesor Guerrero, que había sido mi tutor, se había formado ahí. El profesor Alejandro Müller, ¿no? Que también es profesor emérito de la Universidad Simón Bolívar, se había hecho su doctorado ahí y el profesor José Luis Feijó, también, que había sido mi profesor. Entonces había una relación, ellos también me refirieron al grupo, o sea que eh, pude ir a hacer ahí el doctorado, los estudios de doctorado, que fueron por 4 años, y bueno, no es fácil, ¿no? Cambiar de país, cambiar, ir a un departamento de física, con físicos, un ingeniero, otro idioma, ¿no? Español, inglés, un clima diferente, el clima Venezuela, el clima Inglaterra, ¿no? Que uno salía del laboratorio un diciembre a las 4 de la tarde y estaba todo oscuro, Oscuro y eh, lloviendo, seguro. oscuro y lloviendo, exacto, oscuro y lloviendo. Yo estaba en el suroeste de Inglaterra, Bristol. Eh, la experiencia maravillosa, la experiencia de esos 4 años, la verdad que mi vida académica en gran parte es esa experiencia de esos 4 años dedicados a mi doctorado, full. Y ese era un grupo de polímeros internacionalmente reconocido porque en el tema de lo que son los conceptos o las bases de cristalización de polímeros surgieron ahí desde los años finales de la década de los 50 con los conceptos de cristalización de polímeros que, bueno, que fueron propuestos por el profesor Andrew Keller. Entonces, y como era conocido, era internacionalmente reconocido, profesores o investigadores de distintas partes del mundo, Estados Unidos, Japón, Alemania, eh, se reunían ahí, estaban ahí haciendo sus estadías o estudios de doctorado de Holanda. Y entonces, la verdad que fue un ambiente muy rico, donde uno se enriquece, ¿no? De compartir, de intercambiar, de escuchar, de aprender, ¿no? Y, y fueron, sí, 4 años muy importantes y la verdad que estoy muy agradecido por esa oportunidad que se me brindó. Que, y ojalá todos pudieran hacer así en esas condiciones los estudios doctorales, porque realmente fue muy enriquecedor desde todo punto de vista personal, académico, todo. Tú sabes, como siempre, un doctorado se presenta en situaciones, ¿no? Todos los estudios se presentan situaciones que hay que atender. Y bueno, y la verdad es que el ritmo de estudio, que es un poco tu pregunta, de que uno trae de la Universidad Simón Bolívar de estas 12 semanas que duran los trimestres, semana 4, semana 8, semana 12, ¿no? Y después viene el otro trimestre y a las 2 semanas, una semana, y después, y así uno va. Bueno, impone a uno un ritmo bueno, que cuando uno sabe y mantiene ese ritmo, bueno, es importante para una culminación exitosa de la actividad del proyecto, exacto. Sí, eso creo que también es importante.
Exacto. Más la disponibilidad de los recursos, ¿no? Que había ahí de todo punto de vista. Los recursos son muy importantes para poder hacer investigaciones, poder todo lo que es investigación experimental que requiere equipos, posibilidad de usar microscopios, posibilidad de desplazarse a otras ciudades para usar fuentes de sincrotrón de rayos X, en mi caso calorimetría, o sea, realmente sí, se reunieron una serie de condiciones que permitieron que uno pudiera hacer una experiencia exitosa. O sea, exitosa y que, bueno, que me ha servido para toda mi carrera académica. Claro, sí, y la parte de Fundayacucho no tenía que preocuparse de cosas económicas, se podía abocar directamente a la investigación y a la formación académica. También tiene un gran impacto, porque uno con los doctorados suda y llora, lágrimas y sudor, entonces mientras menos haya por qué llorar, mejor. Entonces, Exacto, exacto. Que uno se pueda concentrar eso es muy importante, en esos otros temas, exacto. Sí, en exacto. este caso eran contratos educativos. Recibíamos el financiamiento y uno se comprometía a trabajar el doble del tiempo con la universidad. Esa fue la figura en nuestro caso. Exacto, Todos ganaban, ahí todos ganaban. exacto. Entonces, ¿hay alguna cosa que extrañe de Bristol o que llegó a extrañar de Bristol, ya sea cuando regresó o un tiempo después? Obviamente el clima dudo que sea la respuesta, pero hay algo de Bristol que recuerde gratamente y que, concha, le extraño un poquito, no sé, porque mi experiencia con la cocina británica tampoco es que diga, wow, extraño la cocina británica. Sí, bueno, no, el ambiente de los pubs así en tono personal, eso de a veces salir al laboratorio y con los compañeros del grupo, ¿no? Los otros estudiantes, postdoc, compartir en los pubs, la verdad que ese era un ambiente chévere, chévere. Uno le dedica tantas horas al laboratorio, ¿no? Trabajando, teniendo resultados, y después tener esos espacios de compartir, eso se extraña, eso se extraña. Y en una figura tan emblemática de Inglaterra, Gran Bretaña, que son los pubs. Claro. Eh, Chévere, eso también. También esa parte bueno, toda esa parte de la ciudad, parques, todo eso, las caminatas esas que uno necesita para poder, tú sabes, transitar por las distintas situaciones que se le van presentando a uno, ¿no? Afuera, en otro país, la familia en el país, Claro. ¿no? En su país. Tal. Entonces, eso también lo recuerdo mucho, esas caminatas por los parques y de reflexión y bueno, también tenía esa parte deportiva, yo seguí con esa parte deportiva de interactuar con amigos, ahí del propio departamento, teníamos nuestro equipo de futbolito ahí, que del departamento de física, con los otros estudiantes de otros grupos, y también chévere. Sí, la relación con los profesores del departamento muy buena, la verdad que excelente, esa libertad eso también nos trae la libertad para, bueno, un tema de doctorado de uno tiene que echar para adelante y bueno, y te dan la libertad como para poder investigar, explorar, eh, preguntar, experimentar, explicar resultados. Eso, la verdad que sí, eso desde el punto de vista académico, eso también está ahí presente. Y fue a partidos de fútbol, de Eh, profesional, como espectador, aprovechando que Creo que estaba en Europa. sí, en la ciudad de Bristol había dos equipos. Alguna vez creo que fui, habré habido uno o dos partidos. Era el Bristol City y Bristol Rovers, creo que eran dos equipos que creo que no jugaban en la primera, creo que eran la segunda división que jugaban. Pero la verdad que no, sí, alguna que otra vez habría. Está bien. Y bueno, cuando regresas de Bristol a la Simón Bolívar, ¿cómo fue ese regreso? En los primeros años ya como graduado del doctorado, volviendo a ser profesor, ¿qué tal esa experiencia? Bueno, ya
eran 4 años, culmino los estudios en 4 años, me reincorporo al departamento de ciencias de los materiales. Claro, ya hay una diferencia porque como profesor instructor por 2 años, entonces, bueno, lo que dictaba eran las asignaturas de laboratorio. Ya con el doctorado, entonces pasó a dictar asignaturas teóricas del programa de Ingeniería de Materiales, opción Polímeros, y bueno, ya eran cursos numerosos de asignaturas básicas. Creo que la primera que dicté en septiembre y diciembre del 94 fue caracterización de polímeros. Esa fue la primera asignatura que se me asignó. Entonces, bueno, inició ya la parte docente, preparar asignatura. Cuando uno por primera da una asignatura, se lo pasa continuamente, todo el tiempo preparando asignaturas. Pero ahí ya el profesor Müller estaba en el departamento, Alejandro Müller había formado el grupo de polímeros. Y eso fue muy importante, ¿no? Puesto que me pude insertar en el grupo de polímeros con el profesor Müller y otros colegas, el profesor Feijó, la profesora Arnal también estaba, el profesor Grimau creo que estaba también. Entonces me inserto en el grupo de polímeros de investigación. Entonces, y todo, equipos en los cuales podía tener acceso, usaba. Y entonces ya desde los primeros meses comienzo otra vez, ¿no? A hacer investigaciones, pero ya ahora en el grupo de polímeros, en el laboratorio de polímeros, ¿no? Nosotros como estructura, el grupo de polímeros, pero también está el laboratorio de polímeros, que es de la sección polímeros, el laboratorio B, el laboratorio dentro de la estructura de la unidad de laboratorio. Entonces teníamos nuestra factura, se habían movido los espacios, habían conseguido unos nuevos laboratorios, el profesor Müller, el edificio de Ciencias Básico 1, en el segundo piso. Entonces realmente, bueno, me paso tanto a las actividades de enseñanzas como a la parte de investigación con los tesistas, ya para proyectos de investigación para tesistas. Y luego el CONICIT, que estaba para ese momento todavía al poco tiempo, hace una apertura de proyectos para que los profesores, investigadores coloquen proyectos. Creo que eso fue era la, era como la Semana Santa del 95, 1995, sale la convocatoria. Tú sabes que esas convocatorias son usualmente de corto tiempo, días, para que, bueno, Para entonces, y bueno, sentarse a escribir. había que aprovechar ese tiempo. Exacto, exacto. Y entonces, claro, en mi área de investigación en el doctorado, que la continué en la universidad, o sea, una vez que me reincorporo, en la parte de mezclas de polietilenos, toda la parte de segregación de fases, cristalización, porque es un polímero cristalizable, y toda la parte de propiedades térmicas, ¿no? Temperaturas, el proceso de cristalización, todo eso. Y bueno, y con base a eso coloqué el proyecto que lo puse como un proyecto de C1. Y bueno, y ahí me fajé pues, a escribir el proyecto en días. Y con todo yo como investigador responsable, pero estaba el profesor Müller y otros colegas como investigadores del proyecto. Y bueno, y ahí ya, eso ya permite obtener un financiamiento para adquirir un microscopio electrónico de transmisión y un ultramicrotomo, que era el equipo que utilizaban para cortar las secciones de nanómetros de espesor que pudiéramos ver al microscopio electrónico de transmisión. Entonces, bueno, eso es todo un proceso porque son los recursos, son los procesos de licitación, ¿no? Y bueno, finalmente a los años, entonces el microscopio se instala en el laboratorio de polímeros y el grupo pudimos contar con un microscopio electrónico. El proyecto fue aprobado por el CONACYT con un proyecto de fortalecimiento a centro, donde el centro era la sección polímeros laboratorio B. Así fue como el CONICYT atendió la solicitud que se le hizo, pues. Y bueno, y eso es muy importante porque tú sabes, para que se pudiera concretar el proyecto, la universidad también tenía que aportar. Y entonces y yo vi en la Universidad de Simón Bolívar en esos años, ¿no? Que tuve que hacer gestiones con decanato de investigación, el laboratorio B, todo, autoridades, toda una respuesta, colegas de otros departamentos, porque eran las cartas de apoyo, eh, todo un ánimo de que la universidad pudiera contar con microscopio. Y ahí no es un esfuerzo un esfuerzo de todos, de toda una universidad, para que en la universidad ese trabajo experimental se pudiera hacer.
que no se hacía antes, ahora sí se podía hacer. Y en mi opinión, eso es como la búsqueda de la excelencia, ¿no? ¿no? Un valor de la universidad. Bueno, es eso, es esa cosa, eso que tiene que estar dentro de cada uno para que la universidad pueda. Y lo vi, la verdad que lo vi en toda la institución. Eh, y bueno, y eso da mucha satisfacción de estar en una institución así, así, ¿no? Y es esa, Y eso. ese sentimiento lo que lo impulsa a involucrarse en toda esta parte académico-administrativa. O fue algo diferente, o fue una conjunción, otra vez las estrellas se alinearon y empezó a involucrarse en esa parte. Bueno, cuando uno, en la carrera académica, ¿no? En la Universidad de Simón Bolívar, yo era profesor contratado, ¿no? Entonces, y el reglamento, bueno, la carrera en la Universidad de Profesores, llega un momento donde uno puede pasar de contratado a profesor fijo, ordinario. Entonces, y una vez que todo es ordinario, entonces uno asciende en escalafón hasta llegar a titular, ¿no? Entonces, todo como una cosa, ¿no? O sea, obtención del doctorado, reincorporación al departamento como profesor contratado. Entonces, bueno, ya uno, bueno, hay que pasar por un fijo, ordinario. Entonces, para eso hay que atender, para obtener informes evaluativos de las distintas instancias, la enseñanza, investigación, todas ellas, laboratorio. Entonces, uno comienza a hacer toda una serie de actividades que, bueno, que están asociadas a investigación y enseñanza para eso. Y lo que tú dices puede ser así, o sea, me parece que esa parte de que en mi carrera lo he hecho y lo he hecho, bueno, porque se presentan, bueno, si el departamento necesita un jefe de departamento, entonces, bueno, y la verdad que el departamento necesita un jefe de departamento, como todos los departamentos académicos de todas las universidades del mundo. Hay un jefe de departamento por un tiempo, que es un profesor del departamento usualmente, ¿no? Puede ser que en otras universidades sea un jefe de otra universidad, pero bueno, en general es así. Entonces, bueno, ocurrió, había necesidad de un jefe de departamento. Y bueno, la verdad que uno dice, ya yo había pasado escalafón, yo era profesor ordinario, y dijo, bueno, si puedo aportar, si puedo colaborar, bueno, creo que la universidad necesita que los que quieran hacerlo, que lo hagan, ¿no? Que lo hagan porque la universidad lo necesita. La universidad necesita en su gestión profesores que, bueno, puedan desempeñar por un momento, por un tiempo, en los casos de jefe de departamento 2 años, coordinadores 2 años, por otros 2 periodos 2 años, así, y directores tal vez por periodos de rector, de autoridades, 4 años, ¿no? Más o menos así como se conceptualiza. Entonces, contribuir. Y sí, sí, yo creo que sí. Y eso ha sido como el norte cuando los has desempeñado, los cargos. ¿Cómo puedo yo, desde la posición, apoyar para que la universidad pueda seguir? La universidad, digo, universidad, profesores, estudiantes, ¿no? Porque son todos, la comunidad universitaria, pueda yo contribuir para que la universidad, sí, sí, y puedan seguir cumpliendo con las actividades. Eh, y siempre tratando de hacer que quede como, si lo encuentro de una manera, tratar de dejarlo una mejor, un poquito mejor, hacer como un aporte, ¿no? Y bueno, y después vendrá otro y hará otro aporte, y así la universidad va desarrollándose. Como le digo por ahí, puede ser con sus aciertos y desaciertos, ¿no? En toda gestión, uno, bueno, eh, toma Nada es perfecto. decisiones, hay que tomar decisiones, trato de, exacto, de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, y estoy consciente que hay en estos cargos, debe haber renovación, ¿no? Cada cierto periodo que venga el próximo. En este último cargo, bueno, lamentablemente no ha habido la renovación por una serie de situaciones que han impactado no solamente a la Universidad de Simón Bolívar, a varias universidades nacionales, y bueno, y que se escapan de uno, pues, ¿no? Se escapan de uno, y entonces, bueno, me he mantenido en este cargo, me mantengo en el cargo de secretario desde el 2009, exacto. Sí. Pero sí, creo Pero que es eso. antes, antes de ahondar en el viaje desde 2009 a 2023 como secretario, una cosa cuando estaba leyendo en su página del departamento,
que vi que estuvo envuelto en la comisión de la que en algún momento la llamaban la unificación del pensum de ingeniería de materiales, donde desaparecieron las opciones o las menciones, no me acuerdo cómo las llamaban también informalmente, y, y quisiera que nos cuente un poquito de eso, porque quizás para los USBistas que nos escuchan, nos ven de la vieja escuela, que son ingenieros de materiales, opción metalmecánica, cerámica, nos están escuchando nunca se enteraron que ya no existen, que ya ahora todos son ingenieros de materiales, sin opciones. Y quizás pasa el caso contrario de otros más jóvenes que nos escuchan que no sabían que podían tener en su título y una especialización ya insertada desde su pregrado que los ponía en polímeros, en cerámica, metalmecánica, etcétera. ¿Cómo fue ese proceso de unificar todo eso? Sí, nosotros efectivamente la universidad tenía, desde su creación, tenía como opciones de carrera de ingeniería de materiales, pero básicamente eran carreras en polímero o carreras en metalurgia o carreras en metalmecánica y después surgió la última, fue carrera en cerámica. Entonces, mi formación es de polímeros. Eh, sí, mucho de ella es polímero, y así es la formación de todos aquellos que nos graduamos así, ingeniería de materiales, opción polímero. Veíamos una asignatura que era ciencia de los materiales, donde ahí había unos conceptos, pero creo que era la única. Todo lo otro en esas asignaturas de la profesión eran polímeros. Entonces, en el año, creo que fue en 99, eh, la decana de estudios profesionales para ese momento, que era la profesora Lourdes Iturralde, envió un correo a las listas de difusión de electrónicas, el correo, donde, bueno, decía que la carrera de ingeniería de materiales, y así como algunas otras, creo que mecánica, ingeniería mecánica y electrónica, y no sé si una cuarta, iba a ser evaluada a través de un método que se llama, sus siglas son SECAI, Sistema de Evaluación de las Carreras del Área de Ingeniería. Bueno, que creo que era un método español, que ellos se acercaron a la universidad, se lo propusieron y bueno, y decidieron implementarlo en la Universidad de Simón. Y bueno, la verdad que yo, bueno, vi el correo y y eso es lo bonito de la carrera en la Simón Bolívar, que uno participa, uno tiene la libertad para participar en las distintas actividades. Y esta era una de las carreras, estaba siendo convocada por el Decanato de Estudios Profesionales y respondí que me gustaría participar. Sí, entonces al ver el correo de la profesora Iturral, de la decana, entonces decidí participar en este comité de evaluación de la carrera de Ingeniería de Materiales. El método SECAI implicaba un comité de evaluación interno integrado por profesores de la Universidad Simón Bolívar, pero también tenía un comité externo integrado por profesores de universidades de otros países. En el caso de Ingeniería de Materiales había profesores de una universidad de Inglaterra, de Oxford, luego había un profesor de una universidad de Argentina y, si mal no recuerdo, uno de una universidad chilena que hacían la evaluación externa. Bueno, como resultado del proceso de evaluación y nosotros evaluamos una cantidad de factores, hubo una decisión del Consejo Académico que dijo que había que unificar las opciones de ingeniería en materiales, porque se ve que entendieron de lo que transmitió tal vez el Comité de Evaluación Externa, como que estamos formando profesionales muy especializados para Venezuela. Y que entonces había que formar un ingeniero de materiales con una formación más amplia en los distintos temas y bueno, y así. Bueno, se tomó la decisión, había que poner en práctica, no había que poner a ejecutarse la decisión. La evaluación de la carrera de Ingeniería de Materiales por el método SECAI la hizo la coordinadora, que era la profesora Carmen Rosales, profesora del área de polímeros. Sin embargo, después, cuando se toma la decisión y había que poner en práctica, o sea, que había que ejecutar la decisión de unificar las cuatro opciones, el coordinador fue el profesor Augusto Ruiz, el profesor Ruiz de mucha trayectoria en la universidad, del área de metalurgia, del Departamento de Ciencias de los Materiales. Eh, entonces, conformó una comisión de la coordinación de ingeniería material. Y bueno, y por el Departamento de Ciencias de los Materiales del área de polímeros me invitó a participar, ¿no? Me invitó Cristian, ¿quieres participar en la comisión?
Y entonces, bueno, participamos en la comisión. Participamos en la comisión junto con otros colegas de otras áreas del departamento de materiales, cerámica, metalurgia. Por el lado de metalurgia estaba él mismo y por el departamento de mecánica que también tienen profesores del área de polímeros y del área de metalmecánica. Entonces participamos y trabajamos arduamente, ¿no? Trabajamos muy fuertemente con el profesor Ruiz, reuniéndonos semanalmente porque, bueno, la verdad, como ustedes entenderán, Gabriel, ¿entiende? Unificar cuatro opciones de carrera, donde básicamente son cuatro carreras diferentes en una sola carrera, para que el resultado que surge de ahí efectivamente cumpla con la formación, un perfil profesional, era un trabajo como un reto muy grande, reto muy grande. Y lo asumimos, la verdad que lo asumimos con mucha rigurosidad, ¿no? De mi forma, desde mi participación en la comisión, con la comisión. Y entonces lo asumí haciendo como para que todos los profesores de la sección polímeros del Departamento de Ciencias de los Materiales, mis colegas, pudieran también expresarse y participar. Porque bueno, también no todos estábamos tal vez muy de acuerdo con la decisión que había tomado el Consejo Académico, que bueno, preferíamos seguir formando nuestros ingenieros materiales de opción polímeros, ¿no? Con nuestras asignaturas. Pero bueno, al final me parece que la universidad lo logró. En el año 2004 finalmente se toma la decisión de tener ese plan de estudios únicos. Y bueno, ya tenemos 18 años, ¿no? 19, vamos para 19 años desde que ingresaron los nuevos estudiantes a esa carrera, corte 2004, ¿no? 2023. Y tal vez hay que hacer como un estudio riguroso, ¿no? A ver si fue positivo. Pero mi impresión creo que fue positivo. O sea, lo que a mí he observado, lo que me llega, es verdad que alguna vez he recibido algún feedback, pero no, ¿por qué? Pero me parece que sí, que fue positivo para la universidad, para los estudiantes. Uno sigue un poco, una vez que se gradúan, qué hacen los estudiantes, los egresados nuestros. Y bueno, esos egresados están desempeñando cargos de profesores en Polímero, en distintas universidades del mundo, en distintas áreas también, en empresas. O sea que me parece que bajo el liderazgo del profesor Augusto Ruiz y con la participación de profesores de distintas áreas y de los estudiantes egresados, me parece que se logra el objetivo. Que hay que revisar la decisión, o sea, que hay que analizar, hacer los estudios. Bueno, sí, habría que hacerlo eh, para hacerlo Ah, rigurosamente. profe, ahora sí, el 2009 habló de que la universidad siempre tiene que asumir esos retos y bueno, asumió el reto y se postuló al cargo de secretario de la universidad y, y bueno, que lo impulsó a esa decisión que tomó en la misma fórmula del profesor Planchard, del rector Planchard, que en paz descanse, y que no sabía, y como dijo, no sabía que por cosas de la vida la cosa no iba a durar 4 años, sino ya vamos para 14. Entonces, si la matemática no me falla. Entonces, primero, ¿qué lo impulsó a eso? Y, y bueno, ¿cuáles han sido los retos más allá bueno, de que le ha tocado más que triplicar el tiempo en ese cargo? A ver, para ese momento, era diciembre de 2008, ¿no? Justo antes del inicio cuando se iba a abrir el periodo electoral. Ya, y bueno, yo había sido jefe de departamento de ciencias de los materiales, había sido coordinador de ciencias aplicadas a ingeniería del Decanato de Investigación y Desarrollo. Eh, por designación del Consejo Directivo, ha sido miembro de la comisión clasificadora, que es la que ubica a los profesores en escalafón una vez que pasan a personal ordinario. Y estaba haciendo, con la gestión del profesor Charisker, desde enero de 2006, había sido el director de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas, que bajo su responsabilidad hay 12 departamentos académicos, desde matemática hasta departamento de ciencias de la Tierra
Y todo el profesor Planchar, me acuerdo aquel día, porque la verdad que lo tengo, me acuerdo perfectamente ese día, yo estaba en la división de Ciencias Físicas y Matemáticas, en horas de la tarde, ¿no? Los contratos a los profesores, todos esos procesos que se hacen en la división. Eh, y eran los primeros días de diciembre y el profesor Planchar se acercó a mi oficina, ¿no? A conversar conmigo y yo conocí al profesor Planchar, bueno, conocía por todo su despliegue, ¿no? Había escuchado en asambleas de profesores, todo el tema del PIO, Senamec, toda su trayectoria, y habíamos coincidido en una comisión de la asamblea de profesores, que había sido una decisión de la asamblea de profesores en los años 99, eh, crear una comisión que elaborara un proyecto de reglamento general de la universidad. Era el tema de la autonomía decretada por el presidente Caldera, ¿no? La elaboración de reglamento, la aprobación de reglamento, todo ese tema en esos tiempos. Se creó la comisión por la asamblea, yo me ofrecía a participar, quedé en la comisión, pero también estaba el profesor Planchar, así como otros colegas. Y ahí tuvimos una serie de reuniones semanales también. Y bueno, y ahí pudimos, yo interactué con el profesor Planchar, o sea que, y la verdad que bueno, siempre el profesor Planchar trabajaba con él, fue un gran gusto. Y bueno, y ciertamente aquel día, entonces me dijo de integrar un equipo de candidatos para autoridad rectoral. Y la verdad que sí, yo me vi ahí, integrar el equipo de candidatos con el profesor Planchar. Y sí, y dije, bueno, si he tenido estas responsabilidades académico-administrativas a lo largo de los años en la universidad, bueno, pienso que desde la secretaría, ahora con base a esa experiencia acumulada, yo puedo, sí, por 4 años, llevar la secretaría para la gestión universitaria. Exacto. Era como una responsabilidad que lo visualizaba que yo tenía para con la universidad, dado que se me había dado la oportunidad de ejercer esos cargos y esos aprendizajes que uno tiene. Bueno, ahora desde la secretaría, bueno, también retribuir a la universidad con el desempeño de esos cargos. Claro, un tema electoral, ¿no? Un proceso electoral para lo cual como académico uno no está, ¿no? Yo por lo menos nunca me había lanzado para, ¿no? Para un proceso electoral antes. Entonces era algo nuevo, pero bueno, la verdad que un equipo liderado por el profesor Planchar, la verdad lo vi como que me identifiqué con esa, con eso, ¿no? Entonces sí, le dije que sí y así nos lanzamos como equipo. La Simón 2009 era el equipo, la Simón 2009, y ahí estaba también el profesor Rafael Escalona y el profesor William Colmenares, todos profesores con los cuales yo había compartido en el equipo de fútbol de profesores que teníamos ahí, con William y con Rafael, ya nos conocíamos, y aparte, bueno, la parte académica también, en la que vale, habíamos coincidido en seminarios, en Sociedad Galileana, o sea, todo en el día a día de la universidad. Entonces, sí, y bueno, la verdad que esa campaña fue un gran gusto hacerla con todos ellos, pues, ¿no? Y todo lo que eso implicó esa campaña electoral, que es la última que se hizo en la universidad desde el 2009 para autoridad rectoral. Sí, porque justamente después de eso vino la LOE, la Ley Orgánica de Educación, que cambió las reglas del juego y como dicen en criollo, trancó el serrucho para que se hicieran nuevas elecciones. Y bueno, aquí estamos. Después ha habido, no sé si la palabra en español existe, atrición, por diferentes razones, que se van, las otras autoridades han ido dejando el cargo en diferentes momentos y por diferentes razones. Y bueno, te ha sido el que se ha quedado estos 14 años en pie de lucha y de verdad, yo personalmente y siento y me tomo el gran atrevimiento de decir que todos los USBistas que estuvimos en la universidad, de esos 2009, de los miles de USBistas que debe haberle firmado el título, siento profundamente agradecido porque eso es un sacrificio eh, que yo lo compararía casi estás cercano a tener un hijo o una hija, porque eso es un trabajo para toda la vida, pero obviamente los primeros 18 años son los más fuertes y bueno, ya usted lleva 14 llevando a la universidad.
Entonces eso es un sacrificio personal y profesional que solo usted conoce y que de verdad agradezco y supongo que agradecemos todos profundamente porque ha mantenido la institución y sus valores todos estos años en unas situaciones que son bastante complejas y no son fáciles. Este, entonces, muchísimas gracias por eso, de verdad. Y, y bueno, para un poco no ahondar en temas más grises, esto es vamos, para empezar a cerrar. eh, Esta es una pregunta que le hacemos a todos los entrevistados, pero en este caso es bastante pertinente o particular, dado su cargo de autoridad universitaria. Entonces, y la pregunta es, ¿qué opinión tiene de la labor que hace Alumno USB para la Universidad Simón Bolívar? Bueno, primero la parte mía, dedicarme al cargo por tantos años. So- la verdad que contar con, la verdad, con todo este apoyo a nivel de profesores, personal administrativo, personal obrero, estudiantes, hace que este cargo, la verdad, es verdad, muchos años, mucho tiempo, pero ese compromiso, esa mística que tienen todos, personal, directores, por seguir llevando la universidad en estas condiciones tan difíciles, bueno, eso está tope. La verdad que eso hace como que un gusto para uno ser el secretario de la universidad y contar con todo ello, ¿verdad? Y yo creo que todos hacia ello tenemos que estar reconociendo esa labor día a día, lidiando con las distintas situaciones para que la universidad siga funcionando y siga cumpliendo con su misión. Entonces, eso para nosotros, secretario, porque es lo que corresponde, pero es un orgullo ser el secretario de la universidad y contar con todo su apoyo. Ustedes como egresados, graduados, apoyando a la universidad, las distintas partes del mundo, apoyando a la universidad para eso lo hace a uno, que uno está en este cargo, bueno, sentirse con, sí, un gran orgullo y lo da motivación a seguir. La verdad que, y lo he mencionado en distintos escenarios, claro, como secretario intervengo, la verdad que es muy importante, ha sido muy importante que se compromete el funcionamiento de la universidad, ¿no? Que se compromete el funcionamiento de la universidad y que pueden responder eh, es invalorable, invalorable. Yo creo que es como algo único que uno en podamos contar y sobre todo que es tan importante. Y la verdad que el profesor Planchada así lo visualizado, el tema de los egresados y la relación con la universidad. Para mí fue un gran honor compartir la gestión o sea, que ser el secretario con el profesor Planchard siendo rector. Fue una gran, o sea, acompañarlo en su gestión, en la gestión universitaria, ¿no? Y el tema de la relación con ustedes, alumnos, fue muy importante. Entonces, yo la verdad que es muy importante. Y yo, desde mi punto, o sea, lo que yo pueda apoyar para que Alum pueda seguir haciendo sus actividades, creciendo, recaudando para los fines de la universidad. Ese es mi compromiso de mi rol de secretario y como profesor y como egresado de la universidad también, porque eh, veo en esta organización, en la Alum, la forma como funciona, que perdura en el tiempo. O sea, y la universidad Simón Bolívar necesita, porque queremos una universidad, la mejor universidad, queremos la mejor universidad Simón Bolívar, la mejor, ¿no? No quiere la mejor universidad, que la Universidad Simón Bolívar sea la mejor del mundo. No, cuando yo metí el proyecto de microscopio electrónico de transmisión, era porque quería que en la Universidad Simón Bolívar hubiera microscopía electrónica de transmisión. Que en esa universidad, y porque la universidad necesita para la generación de conocimiento las técnicas que permitan buscar, experimentar y, bueno, encontrar resultados que eso. Y así como es esa, hay tantas otras. Y eso se requiere recursos. Entonces,
y para eso, y bueno, para eso son muchos recursos. Entonces, y para eso, entonces, se necesitan los recursos que puedan aportar alumnos a través de las relaciones que tengan con los graduados, todo ello. Y entonces, bueno, en eso estamos identificados y ahí estamos dispuestos a trabajar juntos y para que eso lo entendemos que Alum es su organización, la universidad es una universidad y bueno, y nos relacionamos para que podamos todos cumplir con nuestros fines, ¿no? Los fines. Y en eso, bueno, yo he tratado de hacer mi aporte desde la Secretaría, desde finales del año 2015 y lo he hecho con mucho gusto. La verdad que lo hago con mucho gusto, ha sido un gran gusto establecer esta relación con ustedes. Y lo No, recomiendo a todos que lo hagan. no, y muchas gracias sí, en particular para la organización. Ha sido clave esa relación y no podríamos hacer lo que hacemos sin personas como ustedes, sin obviamente también otros directivos de la universidad, tanto académicos como administrativos. Y aprovecho también para agradecer parte de su equipo administrativo, Lucy Pires, la directora de Admisión y Control de Estudio, Nicola Baglivi, en la DCT, Venus entre Medina, otros. sí, entre otros. En, La verdad que son un gran equipo. aquí Exacto. estaríamos, sí, aquí estaríamos 20 minutos nombrándolos tanto los presentes como los que han estado también. Pasada. Exacto. Este, pero bueno, profesor, y de verdad, de nuevo, felicitaciones por nombramiento del profesor emérito, muy, muy merecido, Gracias. tanto por su carrera académica como su carrera académico-administrativa en la Simón Bolívar. Eh, eh, es un poco, y sigo diciendo que es como, es un poquito, un premio pequeño para ese gran sacrificio de estar en la secretaría ya 13 años, más de 3 veces, lo que debió ser y el compromiso que usted asumió en ese diciembre de 2008 cuando el profesor Planchard le tocó la puerta. Y, y bueno, con eso de verdad cierro y le agradezco mucho tanto su tiempo hoy como su tiempo, 14 años. Y, y, y bueno, yo aquí, yo siempre que entro a mi oficina lo recuerdo, acá está el título que se ve Ajá, a lo ajá, lejos y ajá, ahí su allá, sí, firma, sí. Ah, ahí está su firma y yo cada vez que paso por ahí estoy acomodando las cosas, me acuerdo de ese momento, me acuerdo del profesor Planchard, y de todos los que estuvieron ahí, así que asuma que al menos una vez al año, cuando alguien está desempolvando el título o que le está sacando fotocopia, se acuerda de ese momento y aunque usted puso la firma, todo lo que viene detrás de eso, exacto. contribuyó con miles de nosotros de alguna manera un impacto positivo en nuestras vidas. Así que acuérdese de eso cuando tenga un no tan buen día en la secretaría, que esperemos que ya sean pocos, porque Exacto, exacto, venga exacto. otra persona, venga una renovación, la Por vía remuneración electoral, por vía electoral, por por vía elecciones. electoral, sí, sí, muy importante la acotación. Bueno, profesor, muchas gracias, de verdad, y bueno, Gracias, Gabriel. felicitaciones de nuevo. Y no sé si quieres cerrar con algo, de un cierre a los que nos ven y las cientos de personas que nos ven y nos escuchan. Primero, muchísimas gracias a ustedes, a Luma, a ti, Gabriel, a todos los graduados. Y tal vez cerraría con tú mencionaste el título, la firma mía, que el compromiso es, ¿no? El compromiso de todos, mío en la secretaría y como profesor, en mis asignaturas que enseño de ciencia de los materiales, es que el título que cada uno de nosotros tenemos mantenga el valor que representa ese título de la Universidad Simón Bolívar que ha tenido. Ese es el compromiso de todos, o sea, mi compromiso, ¿no? Que ese título, el valor que otorga ese título, el cual nosotros sabemos lo que representa, se mantenga en el tiempo por venir. Exacto. Y hacia allá es mi mensaje para que todos aportemos para que eso pueda ocurrir
que no es fácil, pero asumamos ese compromiso que en mi opinión vale la pena, vale la pena. Y vale mucho para un país como Venezuela, especialmente en el día de hoy. Exacto. Venezuela y el mundo, porque ya estamos en una Venezuela y sociedad el mundo, global. exactamente, exacto. Agrego Exactamente, eso, me exactamente. tomo el Muy atrevimiento. bien, de acuerdo, completamente de acuerdo. Gracias, Gabriel. No, gracias a usted, profesor, y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Y si tienen alguna sugerencia de un USBista que les gustaría escuchar en nuestro podcast, la puedes compartir a través de nuestras redes sociales, por mensaje directo o nuestro correo electrónico, entrevistas@alumnusb.org. Y bueno, hasta la próxima profe. Estamos en contacto. Chao, Gabriel. Gracias. ¿Sabías que el 80% de nuestros ingresos provienen de donaciones recurrentes? Únete ya a las más de 200 personas que, mes a mes, aportan su granito de arena para que nuestros profesores, alumnos, biblioteca, laboratorios y el espacio físico mantengan esa calidad que caracteriza nuestra universidad. Dona.